¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a tratar de retomar algunos salmos que vamos a estar viendo. Ya llevamos vistos hasta el salmo número 30. Hoy vamos a platicar acerca del salmo 31. Sin ánimo de ser exhaustivo, porque tienen muchas facetas estos salmos de David. Se podría predicar una y otra vez de diferentes aspectos de cada uno de los salmos. Sin embargo, quisiéramos ir cubriendo poco a poco estos salmos que son el salterio, que son los cantos de alabanza de parte de David, de las diferentes experiencias que él tuvo y también de otros hombres piadosos que también sirvieron al Señor y que también escribieron algunos de los salmos. Pero hoy vamos a platicar de este salmo, un salmo que nos habla acerca de cómo puedes tener una vida bendecida, que realmente está al alcance de nosotros, que Dios lo hizo posible, y siempre que nos dice algo en su palabra es porque lo está escribiendo a seres humanos normales como tú y como yo, y no a superhombres. Así es que vamos a encomendarnos al Señor para pedir su bendición en lo que vamos a ver en esta mañana con este Salmo 31. Vamos a orar. Padre amado, agradecemos mucho la bendición que tú nos das por habernos permitido contar con tu santa palabra hasta nuestros días y poder ver estos salmos que tanto alentaron la vida de David y que también han alentado la vida de muchas personas a lo largo de la historia. Queremos alabarte por esto, Señor, y darte las gracias por el privilegio que nos das de tenerlos escritos y hasta en medios electrónicos tan al alcance de nuestras manos, que somos muy bendecidos con vivir en esta generación. Te alabamos por eso y te queremos pedir, Señor, que en este Salmo 31 tú hables a nuestros corazones también, para darnos cuenta en dónde se encuentra esta vida que tú quieres bendecir. Todo lo dejaste a nuestro alcance y queremos rogarte que en el poder de tu Espíritu nos permitas alcanzar estas bendiciones. A través de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, pues vamos a leer este Salmo 31. Vamos a encontrar también en este Salmo algunas palabras de las que dijo el Señor Jesús en el momento de que pasó por la cruz y que muchas otras personas han podido decir también en momentos similares. A ese grado ha sido de alcance este hermoso Salmo, el Salmo 31. Comenzando con el versículo 1 dice: En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asaltan por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia.
No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Perdón. Entonces vemos que en esta clase de vida, una vida bendecida, en esta clase de vida es posible vivirla en medio de redes que nos tienden a veces los enemigos, que tratan de causarnos daño. Recordemos que por el hecho de vivir en este mundo, un mundo caído, con personas que también son caídas, que viven en pecado, muchos de los seres en Cristo, que estamos en Cristo, que somos bendecidos por Dios, esto despierta el enojo, la envidia en muchos corazones y tratan de ponernos redes para caer de una u otra manera. Como la conciencia que tienen está puesta por Dios y está de parte de Dios, continuamente buscan calmarla. Y por eso es que tratan de tendernos redes, a ver si caemos en algún problema o en otro. Una vez fui a comprar precisamente el traje que porto en este momento al tío de un amigo. Y cuando fuimos a verlo, el tío tenía varios trajes y me mostró me lo probé y me quedó. Y entonces le dije cuánto le debo. Cuando me da el total del precio del traje, le digo, ¿le puedo hacer el depósito y entregarle el depósito a su sobrino para que se lo entregue a usted después? Ah, no, perdón, ¿le puedo hacer un cheque? Y le hice el cheque. Entonces, después que pasaron algunos días, el sobrino me dice, ¿sabes qué me decía mi tío? No sé qué te decía. Me dijo, mi tío decía, no sabes cuánto deseaba que ese cheque no tuviera fondos para podértelo restregar y mostrarte la hipocresía de los creyentes. Desgraciadamente hay muchos que así son, pero también habemos muchos que tratamos de hacer la voluntad de Dios y vivir conforme a sus principios, pero tienden redes porque quieren tumbar nuestra vida, tumbar nuestro testimonio y calmar sus conciencias. Pero esta vida bendecida se puede vivir en medio de este mundo, aunque nos tiendan esas redes, aunque nos traten de jalar a su vida de vanidad, un mundo donde está lleno de personas que viven en vanidades ilusorias. De lo que Jonás decía, que los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, ahí en el capítulo 2, cuando se encuentra en el vientre del gran pez. ¿Y a qué se refieren esas vanidades ilusorias? Bien, tiene la connotación por lo regular de los ídolos en los que la gente creía. Ahora, nosotros también debemos ser librados de vivir en esas vanidades ilusorias si queremos vivir una vida bendecida por Dios. Y tú podrás decir, bueno, ¿en qué clases de ídolos te refieres? Ya vivimos en una época modernista, ya esas cosas quedaron atrás. Pero no es así. No precisa que sean ídolos como los que se construían en aquella época o algunas imágenes que algunas personas suelen tener.
También se refiere a todo aquello que trata de usurpar el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. ¿Y qué lugar le corresponde a Dios en nuestras vidas? Basta con leer el decálogo que se encuentra en Éxodo 20, no lo vamos a leer, pero lo pueden leer ustedes por su cuenta. En el capítulo 20 se nos muestra el decálogo. Nosotros vemos también que el resumen de ese decálogo se encuentra en Mateo 22, 37 al 40. Y en este resumen, el Señor Jesús les dice el primer y más grande mandamiento. ¿Y cuál es ese? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, todo aquello que usurpa o que ocupa este lugar en nuestras vidas se ha convertido en un ídolo. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En Marcos dice, y con todas tus fuerzas, añade. Entonces tú puedes tener ídolos en tu corazón que amas más que a Dios, que te morirías si no hubiera eso, que tu vida no tendría ningún sentido si no tuvieras eso. Puede ser tu trabajo, si ahora ya ocupa el primer lugar en tu vida, puede ser tu familia, puede ser que ocupe el lugar más importante que el de Dios, puede ser tu deporte favorito, si ocupa un lugar más importante que el de Dios. Y todo eso, si lo hacemos a un lado, podemos nosotros vivir esa vida bendecida por Dios. También nos habla de los labios mentirosos. A pesar de haber tantos labios mentirosos que nos rodean, nosotros podemos hacer caso omiso a ellos y concentrar nuestras vidas en el Señor. Ahora, todo esto es posible vivirlo, esta vida bendecida por Dios, porque en ella hay confianza, nos dice el versículo 1. Vamos a leer el versículo 1. Está cada versículo aparte, ¿eh? En el versículo 1 tenemos lo siguiente. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Dice, en ti, oh Jehová, yo he confiado. ¿Y en qué confiamos? Nuestra confianza está en Él. Nosotros leemos en dos versículos, uno lo vamos a ver en Juan 16, 33 y el otro en Juan 1, 12. Vamos a leer primero Juan 16, 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza está en Él para todo lo que enfrentamos en la vida. Nosotros podemos vivir una vida bendecida por Dios cuando nuestra confianza está en Dios. Confiad, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo y nos puede dar esa victoria a nosotros también para vencer al mundo. ¿En qué sentido tenemos que vencer al mundo? Bueno, vemos que el mundo está diseñado para vivir contrario a Dios o sin necesidad de Dios. Muchas veces vemos que el mundo trata de ponernos ciertas necesidades, como que si tú no vives como vive la corriente de este mundo, tú estás out, tú estás fuera. Y estas cosas hacen presión sobre la vida de las personas y muchos creyentes han claudicado al tratar de ceder a esas presiones del mundo para hacer lo que al mundo le agrada. Hay muchas cosas en el mundo que están muy mal. Tú agarras la cartelera, bueno, no sé si ya sigue apareciendo en el periódico, pero cuando aparecía en mi época esa cartelera, yo veía películas y todas hablaban acerca de violencia, acerca de inmoralidad sexual, acerca de brujería o hechicerías. Y todas estas cosas son las que el mundo quiere meter en nuestros corazones y ensuciar nuestras mentes. Muchas cosas del mundo están mal. El mundo está de acuerdo con la corrupción y a Dios no le agrada la corrupción. Esto lo entendemos en el capítulo 16 de Deuteronomio. El Señor nos dice ahí que Él no le agrada el soborno, no le agrada la corrupción, no le agrada la injusticia. Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, contrarios a este mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza debe estar en Él. Y esta
confianza se inicia desde el momento en que le rindes tu voluntad al Señor. En el estudio pasado pusimos como imagen a un padre que está recibiendo a su hijo y el hijo con toda confianza se lanza desde una superficie superior a los brazos de su padre. Y eso es exactamente lo que nosotros hacemos, en cierto sentido, con Dios. Lanzamos nuestra vida en sus brazos. Y en ese momento en que lo recibimos por fe como nuestro Salvador, empieza esa confianza. Ahí se inicia. Leemos en Juan capítulo 1, versículo 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor nos ha hecho sus hijos. Y ahora como hijos tenemos confianza en Él. Yo lo veía con mis hijos. Mis hijos tenían alguna necesidad, con toda confianza venían y me lo pedían. No tenía ningún problema de quererse acercar a mí porque me vieran muy grande o muy lejos, sino había esa confianza, ese acercamiento de padre a hijo. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos con Él, una confianza completa, como un hijo cuando se acerca a su padre. Ahora, esta vida bendecida por Dios es una vida que tiene su fuente en Dios mismo, porque Él así es. Él es bendito por toda la eternidad. Y Él, que es bendito por toda la eternidad, quiere bendecir a cada una de sus criaturas. Esta bendición nosotros la hallamos en esa comunión con Él. Por eso es tan importante esa confianza. Confianza es creerle, confianza es tener fe en Él. Y estas cosas que son claras en la vida del creyente cuando inicia una vida en comunión con Dios, empiezan a cambiar completamente su vida. Ya no hay angustias por las cosas que vivimos. Tenemos confianza en Dios, ponemos las cosas en sus manos y descansamos en Él. De hecho, si nosotros ponemos en oración lo que nos angustia y no descansamos, estamos fallando. Dios no falla. Dios siempre contesta y Él siempre cumple. Pero Él nos pide que todo lo pongamos en oración. Hay versículos que deben estar en el corazón de cada creyente, como Filipenses 4, 6 y 7. En él nos dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero luego hay una parte que continúa y que es muy importante. Dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa confianza que tenemos en Dios, ese descansarle nuestros problemas en sus manos, cuando tú has creído en Él, cuando ya iniciaste a través de recibirle como tu Salvador y ahora eres su hijo, cuando esto es una realidad, hay paz en tu corazón, una vez que lo pones en sus manos, porque tú sabes que Él contesta. Y en la medida que lo vamos poniendo y vamos viendo esas respuestas de Dios a nuestra vida, nuestra confianza se va fortaleciendo. Y cada vez nuestra confianza es mayor. No es posible que uno continúe con una confianza muy pequeña, como la de un recién convertido, a cuando han pasado ya años en Cristo. Dios espera que esa confianza esté más grande, más plena y más determinada en Él. Bien, pues esto es lo que primeramente nos muestra este salmo. Nosotros podemos tener una vida bendecida por Dios porque en Él hay confianza. Pero también podemos tener esta vida bendecida por Dios porque en Él hay consagración. Hay que entender la salvación como es. Ahí en el versículo 5 nos habla acerca de este punto. Y la salvación es rendir nuestra vida a Él. Es una consagración de nuestra voluntad, de nuestra vida a Él. Dice lo siguiente en el versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Ahora, vemos cómo el Señor Jesús, ahí en Mateo 24, 46, no lo vamos a poner, pero ahí también el Señor Jesús dijo estas palabras. En tus manos encomiendo mi espíritu, cuando estaba al punto de partir a la eternidad con Dios. Estaba muriendo. Esto nos da una idea de lo que significan estas palabras.
es una vida que ha sido rendida. El redimido entrega toda su vida a su Redentor. Y no importa las circunstancias que estemos pasando o incluso estar al borde de la misma muerte, nosotros descansamos en que en sus manos está nuestra vida y en sus manos encomendamos nuestro espíritu. Vemos esto también en la vida de Esteban, cuando estaba a punto de morir. Le dice, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Señor, recibe mi vida en tus manos. Esto también lo han dicho otras personas que han pasado por situaciones similares a lo largo de la historia. John Huss, un inglés que estaba a punto de partir con el Señor en la hoguera, en la época de la Reforma, cuando finalmente lo van a matar, su verdugo se acerca y le dice, ahora te encomendamos en las manos de la muerte. Y él contestó, no, yo encomiendo en las manos de Dios mi espíritu. Y partió con el Señor. Ahora, puede ser antes de morir o puede ser en cualquier situación difícil. Tener que poner nuestras vidas en las manos de Dios es la decisión que tomamos desde el momento en que nos convertimos, una vida rendida. Y cada día que pasa, a través de nuestras acciones, se está viendo el resultado de esta decisión, una vida rendida. Y no nada más en las situaciones favorables, también ante las adversidades está nuestra vida rendida a Él. Y es entonces cuando tú puedes experimentar ese regocijo y esa paz en tu vida, aun cuando estás en medio de la adversidad. Llámase enfermedades, llámense problemas de trabajo, económicos, etc. Porque yo sé que nada se sale de su alcance. El Dios que se muestra en la palabra, en la Biblia, este Dios es el Todopoderoso. Y vemos muchos aspectos que lo muestran. De hecho, hay versículos que nos fortalecen como creyentes, y estas fueron las palabras del ángel Gabriel a María, que en Lucas 1:37 le dijo, porque nada hay imposible para Dios. El profeta Jeremías también en una de sus oraciones dijo, oh Jehová, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Fíjense muy bien a lo que echó mano, a la creación, al acto portentoso de la creación, y reconociendo con completa fe que Dios fue el que lo hizo, el creador. Por eso es importante tener este concepto claro nosotros, a través de la palabra de Dios. Y hay muchas otras cosas que también dentro de la ciencia secular nos fortalecen en esta idea. Es Dios quien creó todas las cosas y no vinieron al azar. Pero al creer en este Dios, Jeremías dijo esto, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, con tu gran poder, con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. En el 32:17 de Jeremías. Y más adelante, en el 32:27, el Señor le contesta confirmando esas palabras. Y le dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Claro que nada hay difícil para Él. Por eso nuestras vidas pueden estar con confianza y rendidas, consagradas a Dios. La vida de fe es una de rendición continua y sin reservas en querer hacer la voluntad de Dios. Esa es la vida de fe. Y esa es la vida bendecida. Cuando tú sin reservas quieres hacer la voluntad de Dios. Yo entiendo que esto choca mucho con nuestro corazón egoísta, contra nuestra naturaleza pecadora. En nuestra naturaleza quisiéramos que Dios se rindiera a hacer nuestra voluntad, y en muchos grupos han cometido la herejía de cambiar la prioridad de Dios
por la prioridad del hombre. De que en la Biblia lo importante no es Dios, sino el hombre. Esa es una completa herejía. Lo importante es Dios. Y Él quiere que rinda mi voluntad a Él, a sus planes, a su voluntad. La mía es egoísta y está cargada de pecado. Pero la voluntad de Dios es perfecta. En esa estás pleno. No puedes estar viviendo en una condición mejor que en la de Dios, haciendo su voluntad. Para tu vida, Él tiene un plan para tu vida también. Y hacer esa voluntad de Dios para tu vida, no hay mejor condición en la que pueda vivir el ser humano. Pero para esto necesitas haberle rendido tu voluntad a Él. Y significa esto mis planes rendidos a ti, mis proyectos rendidos a ti. Dicho de otra manera, ya el propósito de mi vida no es llevar a cabo mis planes, mis proyectos, mis propósitos de vida. No. Ahora el propósito de mi vida es llevar a cabo tus planes, tus propósitos. Tu deseo de Dios para mi vida, tu deseo para mi vida. Es el deseo de Dios para mi vida. Entonces podemos hablar de una vida rendida a Dios. Todo lo demás puede ser un intento o que estás en el proceso de la salvación. Pero cuando rindes tu voluntad a Cristo, empiezas a experimentar esa vida. Y entonces tú mismo puedes ver bendición tras bendición. Porque cuando todo está en las manos de Dios, no queda otra cosa más que la gran bendición de Dios. Esto lo experimentó también Abraham. Tenía una vida en donde había sido bendecido por Dios. Su vida estuvo en sus manos siempre. En tus manos encomiendo mi espíritu fue algo que él determinó desde el momento en que se convirtió y tuvo una vida que manifestaba eso. En todo momento lo manifestó y más cuando Dios le dijo, dame a tu único Isaac. Recordemos que lo tuvo a los 100 años de edad y ya anciano. Fue el único hijo que tuvo con Sara, su mujer. Había tenido otro con su sierva Agar, pero Dios le había dicho que él iba a levantar descendencia con Sara, su mujer. Y cuando tiene a su hijo, aproximadamente se calcula 14 a 17 años, Dios le pide que lo sacrifique, que lo dé en sacrificio en el monte Moria. Y allá va caminando 3 días hasta que llega a este lugar. Y en ese lugar, antes de extender su mano sobre el hijo y matarlo, es detenido por un ángel y finalmente no lo mata, encuentra a un animal enredado por los cuernos en una zarza, lo toma y lo da en sacrificio. Pero ¿qué vemos después de esa manifestación de una rendición absoluta a Dios? Lo que vemos después es precisamente la gran bendición de Dios. En ti serán benditas o bendecidas todas las naciones de la tierra. En ti y en tu simiente. De ahí viene el pueblo de Israel y de ahí viene el Mesías, en quien podemos tener una vida bendecida cuando le rindes tu voluntad a aquel que se la rindió a Dios por amor a ti, por amor a mí, en la cruz del Calvario, para hacer posible que tú y yo pudiéramos tener esa vida bendecida por Dios. Una rendición, una consagración total. Pero también vemos que una vida bendecida por Dios puede experimentarse porque es una vida de confesión constante. Leemos en los versículos del 9 al 12. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser
como un vaso quebrado. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Él confesó su maldad, él confesó su pecado, él confesó su indignidad, pero también se vio necesitado de toda la fortaleza de Dios y de toda la plenitud de Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, precisamente lo que reconocemos es que nos salimos de ese camino de verdad, de hacer la voluntad de Dios, de su palabra, de sus mandatos, de su dirección. Y entonces tenemos ese deseo de entregar ese pecado porque nos privó de grandes bendiciones, de una vida bendecida. Y nosotros queremos esa vida bendecida, por eso es que lo confesamos y volvemos a esa plenitud de la comunión con Dios. Necesitamos su fortaleza, necesitamos su plenitud, pero la forma de llegar a recuperarla, a retomar ese camino de bendición, es precisamente con un corazón contrito y humillado. El salmista David, en el Salmo 51 dice, al corazón contrito y humillado, ¿no despreciarás tú, oh Dios? Él sabía que con un corazón arrepentido se restauraba su comunión. Y ese corazón lo debemos experimentar para entonces poder nosotros también experimentar esa muerte día con día a nosotros mismos para recibir esa vida bendecida por Dios. Lo primero que hay que hacer cuando nosotros cometemos algún pecado es entregarlo al Señor, es orar al Señor. Muchas personas piensan que hay que dejar pasar el tiempo, pero no. Mientras más dejas pasar el tiempo, más te privas de su bendición. Mientras más rápido lo confiesas y lo entregas, más bendecido vas a ser. Regresará a la vida bendecida por Dios. Nosotros vemos que esto es lo que nos pide el Señor a través de su palabra. Debemos confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice en Juan 1:9. Así es que podemos tener esa confianza de que al acercarnos a Dios con ese corazón contrito y humillado, Él no nos va a despreciar y Él nos va a perdonar. Y podemos entonces volver a retomar esa vida bendecida porque a través de esa confesión tenemos esa confianza de volver a echar mano de sus promesas, echar mano de su poder para esa liberación de ese pecado. No para estar listo para volverlo a cometer, no. Estar listos para la victoria cuando se vuelva a presentar. Y esas victorias nos las da el Señor, nos las pone a su alcance. La victoria está en Él. Es simplemente decirle, Señor, hazme más como tú. Y permíteme tener victoria sobre este pecado que te ofende. Porque mi vida rendida a ti busca tu voluntad. Mi vida independiente de ti únicamente te dañó, te ofendió, te insultó. Ahora quiero hacer tu voluntad. Quiero hacerte agradable, Señor. Y entonces tu vida se convierte en una vida de confesión a Dios de todo aquello que estorba que sea tu vida bendecida por Dios. Nosotros clamamos a Él y Él nos escucha. Y Él está dispuesto a escuchar esta oración en arrepentimiento. Porque mientras nosotros no lo hagamos, no podemos ver bendición. Vemos lo contrario, conflicto y destrucción. Pongamos el caso de una relación entre esposos o una relación en el trabajo o una relación entre hermanos o una relación entre amigos. En tanto no se confiese el pecado, no puede continuar esa relación. Y siempre como hijos de Dios debemos estar dispuestos también cuando otros pecan contra nosotros, de actuar como Dios actúa con nosotros. Estar dispuestos a perdonar es algo muy importante en toda relación. Y es algo que también Dios nos pide que hagamos. Cuando vemos ese
pasaje en Mateo de aquel hombre que fue perdonado de 10,000 talentos y fue y ahorcaba a aquel hombre que le debía 100 denarios. Ilustra mucho la situación que como humanos podemos vivir o solemos vivir. Debemos estar dispuestos a perdonar así como Dios nos ha perdonado. Y siempre que tú te pones a meditar de todo lo que Dios te ha perdonado, te darás cuenta que esto te quita la espada para poder perdonar a otros, cualquier cosa que otros nos ofendan. Pero esta es la condición en la que debemos vivir siempre, porque estamos viviendo en un mundo caído, porque estamos con gente caída, y mientras estemos en este mundo, no tendremos la posibilidad de ser perfectos en nuestro comportamiento. Y se puede esperar que volvamos a ofender a otros o que otros nos ofendan. Nos vamos a amargar y a amargar nuestras relaciones por no querer perdonar cuando Dios nos pide que perdonemos. Te privarás de esa vida que Dios quiere bendecir al tener la capacidad de poder perdonar a otros o pedir perdón cuando tú los hayas ofendido. Es una vida de confesión a Dios y de confesión al prójimo cuando esto se haya realizado, alguna ofensa, algún daño. Esta es la vida bendecida, no está lejos de nuestro alcance, es una vida de confianza en Dios, es una vida de consagración a Dios, es una vida de confesión. Pero también vemos en cuarto lugar que esta es una vida bendecida por Dios porque hay peticiones que Dios contesta. Esto lo vemos en los versículos 15 y 16. Vamos a leerlos. Dice, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Nosotros hacemos la petición que nuestra vida esté en sus manos, que tome en sus manos nuestros tiempos. Hay buenos tiempos, hay malos tiempos. Todos pasamos por estas condiciones en la vida. Pero cuando sabemos que nuestros tiempos están en la mano de Dios, reconocemos su bendición y reconocemos los momentos de prueba. Cuando Abraham había sido bendecido por Dios, él lo reconocía como tal. Dios me ha bendecido. En ningún momento él creía que la gente lo hubiera bendecido. Cuando llega de la batalla con Kedorlaomer y finalmente se encuentra con que le quiere el rey de Sodoma dar todo lo que había ganado en esa batalla, que nada más le diera a las personas, Abraham le dijo, no, te voy a regresar lo que es tuyo porque no quiero que se diga que tú fuiste quien me bendijo. A mí es Dios quien me bendice. Y esto lo podemos reconocer nosotros, que tanto los tiempos de bendición como los tiempos de prueba nos vienen de Dios. Y siempre cuando tú ves aún esos tiempos de prueba, cómo resultan después de la prueba en beneficios para tu vida, te das cuenta que en todo momento fue para tu bendición. Aún el justo Job, de la manera que él padeció, y si han leído el libro de Job, te das cuenta de todo lo que padeció. A final de cuentas, de todo ese padecimiento, él vio la bendición de Dios. Todo esto sirvió para muchas cosas. Entre unas de ellas era para que nos diéramos cuenta que nuestra teología hasta esa época estaba muy limitada por querer creer o relacionar a una persona que tenía acumulación de bienes como bendecido por Dios y una persona que carecía de bienes o de salud, maldito por Dios, porque seguramente el pecado lo tenía en esas condiciones. Cuando en el caso de Job,
Sus amigos no habían oído lo que Dios le había dicho al diablo respecto de Job. ¿No has visto a mi siervo Job, que no hay hombre como él, perfecto y recto, temeroso del mal? Y cómo Dios lo llevó a esa prueba. No fue simplemente por un capricho. Él tenía el propósito de enseñarnos muchas cosas a todos nosotros a lo largo de la historia, pero también a la vida de Job en concreto. Y el hecho de que termina recibiendo al doble las bendiciones que había perdido, era precisamente para darnos cuenta, a través de esto que es tangible, de la bendición intangible que él recibió, de una confianza plena en Dios, y aprendió a someterse a la soberanía de Dios. ¿No estás conforme con lo que estás viviendo? Solamente vigila que no sea consecuencia del pecado y de estar seguros que no es por esto. Entonces, ten presente que Dios quiere que pases por esas circunstancias para crecer espiritualmente. Él dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En 1 Tesalonicenses 5:18. Quiere que vivamos dándole gracias en todo, por lo bueno y por lo malo, porque en todo tiene el propósito de bendecirnos. Entonces, nosotros le podemos hacer peticiones a Dios, que tome nuestras vidas en sus manos, que Él pueda obrar a través de esta vida, de nuestras vidas. Al depositarlas en sus manos, que Él pueda obrar en nosotros y que podamos comprobar, como dice este versículo del 16, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Al vivir nosotros una vida con un corazón recto, empezamos a confesar nuestra vida y a vivir en oración a Dios, y de esta manera va creciendo nuestra vida en su comunión y su rostro va resplandeciendo en nosotros. Este resplandecer su rostro tiene que ver con su gloria, con lo que Él es. Pero se manifestó de varias formas en la antigüedad. Era la Shekinah que guiaba al pueblo de Israel, que muchos de ellos no podían ver la gloria que se manifestaba en el rostro de Moisés y tenía que ponerse un velo, que más adelante entonces se manifestó esa gloria o ese rostro plenamente en Cristo, y el Cristo ahora glorificado es la imagen del Dios invisible. Escuchaba de un predicador que decía que en una ocasión una niña tenía miedo de irse a dormir sola. Y su mamá le dijo, no tengas miedo, Dios está contigo. Y la dejaba en su recámara. Y la niña empezó a sollozar y la mamá se acercó nuevamente y le dijo, ¿qué tienes? Es que siento miedo. No tienes por qué temer, Dios está contigo. Y la niña le dijo finalmente, ay mamá, yo sé que Dios está conmigo, pero necesito ver un rostro. Y así es. En Cristo se nos manifestó. Y en la medida que nosotros vamos viviendo en esa confesión de nuestros pecados, en esa oración y dependencia de Dios, vamos viendo cada vez más su gloria. Él se va manifestando en nosotros de un estado glorioso a otro más glorioso en la medida que vivimos en obediencia a Él. Ese es el plan de Dios desde que nos convertimos. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dice en Romanos 8:29. Y Él nos va transformando de un estado glorioso a otro más glorioso a la semejanza de Jesús. Y se va manifestando más su rostro en nosotros y a través de nosotros. Y es entonces cuando vemos que tanto con las cosas buenas como con las cosas malas, tanto con las cosas que nos favorecen como las adversidades, Dios tiene un propósito de edificación en nuestras vidas. Y entonces podemos entender mejor ese versículo que todo creyente debe saber.
Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, las buenas y las malas, para edificarnos en Cristo. Entonces, qué hermoso que podemos hacer esta clase de peticiones a Dios, que tome en sus manos nuestros tiempos, los buenos, los malos, que nos fortalezca para poderlo manifestar a través de este crecimiento en nuestra vida espiritual que Él tiene planeado desarrollar en nosotros. Y como les he dicho en ocasiones anteriores, en la medida que más semejantes seamos a Cristo, más gloriosa será tu vida. Te sentirás con una vida más bendecida. Y también aplica en viceversa. Pero busquemos que sea cada vez en mayor bendición. También vemos que podemos tener una vida bendecida por Dios porque en ella hay adoración a Dios. Leemos en el versículo 19 que dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Sí, es una vida de adoración al ver la bondad de Dios que se ha manifestado de muchas maneras. Pero la manera más gloriosa en que se ha manifestado esa bondad de Dios es en su Hijo amado Jesucristo. Porque todo lo que logró en Él fue precisamente una reconciliación de nosotros con Dios, que estábamos privados de toda bendición. Lejos de ser una vida bendecida, era una vida maldecida, era una vida desdichada, era una vida arruinada y cada vez iba en mayor deterioro. Ese es el resultado de la vida de pecado. Vamos de mal en peor, engañando y siendo engañados, dice Pablo, inspirado por Dios en 2 de Timoteo capítulo 3. Nuestra vida puede ser bendecida por Dios grandemente en la medida que nosotros vamos conociéndolo más. Primero nos rendimos a Él, venimos en una salvación y luego vamos creciendo y todo esto te va llevando a ver la gran bendición que tuviste al haber aceptado su salvación en Cristo. Lo adoras por la gran bondad que te mostró al no haber negado a su Hijo. ¿Puedes ver un acto de mayor bondad que ese? Haber dado a su Hijo por nosotros en la cruz. Es la mayor bondad que podemos recibir. Nosotros, como humanos, al ver los resultados de esa bondad, nos lleva a admirar a Dios, nos lleva a adorar a Dios. Yo estoy seguro que mi vida sería un completo desastre. Es más, hasta les he dicho que me horroriza tan solo pensar qué sería de mi vida ahorita si yo no hubiera conocido a Cristo. Me da terror pensar en ello. Pero también esto me lleva a adorarlo. Al ver que puedo vivir amándolo a Él. Y en esa relación de amar a Dios, puedo vivir entendiendo lo que me pide que haga con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos y más adelante con los bisnietos, hasta donde Dios decida tenerme aquí en la tierra, que yo creo que Él más bien va a venir antes, aunque del día y la hora nadie sabe, pero vemos muchas señales que nos hacen ver que ya está muy cerca su regreso. Cada cosa que veo, cada acto que veo, cada relación que veo de gran bendición, me regocijo en el Señor. Nosotros oímos de muchos chistes que hacen del suegro o con el yerno, o del suegro con la nuera, o de la suegra con el yerno, o la suegra con la nuera. Y como bien decía un amigo, cuando le preguntaron cuántos chistes había del matrimonio o de la relación con los suegros, él dijo, pues son innumerables.
Y le dijeron, no, todos son hechos de la vida real. Pero en Cristo Jesús es bien diferente. Yo amo a mis nueras, yo amo a mi yerno, y esto es una relación que se da porque estamos en Cristo. Hay bendiciones ilimitadas cuando vives en esa comunión, pero cada una de ellas las valoras en Cristo, porque sabes que es por Él que las puedes tener. Mi esposa y yo tenemos claro que es por Cristo que podemos tener este matrimonio, que podemos tener esta familia. Todo es por Él y te lleva a adorarlo. Cada bendición que tienes por vivir en comunión con Él te lleva a adorarlo. Y esto te lleva a confesarlo. Precisamente porque vives en esa adoración a Dios, lo confiesas a las demás personas. Porque experimentas esa vida bendecida, quieres que las demás personas también la tengan. Escuchaba de que en una ocasión estaba en un parque un hombre hablándole a la gente respecto de lo absurdo que es tener una religión y específicamente creer en Dios. Y entonces este hombre, burlándose de la Escritura, le decía a la gente que estaba ahí congregada: ¿acaso ustedes creen el milagro de que Cristo convirtió el agua en vino? Y entonces uno de la concurrencia le levanta la mano y le pide la palabra, y cuando se la da, aquel hombre contesta: oiga, no hay para tanto. Si usted quiere, yo lo puedo llevar a mi casa para que usted vea cómo Cristo convirtió el vino en zapatos para mis hijos, en ropa para mis hijos, en comida para mi familia y hasta en un piano. Este hombre amaba a Dios, adoraba a Dios por todas las bendiciones que había traído al haberlo rescatado de esa vida de pecado. Y cada una de estas bendiciones lo llevaba a adorarlo y a confesarlo, porque había experimentado esta bendición, esta transformación que quiere que también otros la tengan. Y así pasa con cada creyente. Él nos lleva a adorarlo. Y también la vida bendecida por Dios puede ser en esa forma porque es una vida de alabanza a Dios. Y hay mucha relación entre la adoración y la alabanza. Vamos a leer el versículo 21. Dice: bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Lo alaba. Bendito sea Jehová. Así es. Él es el único digno de ser alabado por la maravillosa obra de amor y misericordia que tuvo por nosotros. Debemos alabarlo. No merecíamos nosotros su salvación. Sí merecíamos nosotros su juicio y el infierno. Éramos acreedores de ello y estábamos conscientes de esto. Cuando yo estuve a punto de morir ahogado, yo era consciente que si moría en ese momento, me iba a ir al infierno. Y entonces el hecho de ver su misericordia me lleva a alabarlo. Tuvo misericordia por mí al dar a su Hijo por mí. Pero tuvo también misericordia por mí al darme otra oportunidad para cambiar de dirección. Y en ese arrepentimiento pude conocerlo y ahora puedo vivir para su servicio. Él nos lleva a alabarlo por la maravillosa muestra, obra de amor y misericordia que tuvo por nosotros. Es tan abrumadora su bondad que es imposible quedarnos callados y no alabarlo. Es imposible. Es tan abrumadora la diferencia que tú ves entre una vida en Cristo, entre un matrimonio en Cristo y uno que no lo es, entre una vida entre padres e hijos con otros que no lo son. Y a veces llegas a ver tan terribles testimonios, tan tenebrosas vidas, que ves el resultado contrario por haber conocido al Señor
Y no puedes quedarte callado. No puedes dejar de alabarlo y decirle, bendito seas, Señor, porque tú lograste esta vida bendecida, esta vida de luz, esta liberación de esas tinieblas tan espantosas, de testimonios que se ven de personas que no lo conocen. Y tú, por conocerlo, ahora puedes disfrutar de una vida bendecida por Él. No puedes quedarte callado. Esto te lleva invariablemente a alabarlo y decirle ante la gente que está a tu alrededor, conviértanse al Señor. No hay otra forma en la que el hombre pueda vivir diferente. Nuestra condición, nuestra naturaleza inclinada al pecado y al mal, no puede tener otro resultado. Nunca va a poder tener un resultado de una vida bendecida. Tú puedes ver cómo personas se enriquecen a través de la pandemia, a través del soborno, a través del robo, del pillaje. ¿Y tú crees que esas personas pueden ver bendición en sus vidas? Que poco conocemos de historia o de las consecuencias del pecado. Siempre traen una consecuencia terrible. Pero lo peor de todo no es eso. Cuando vemos en el Salmo 73 que el salmista está expresándole a Dios cómo, por qué son bendecidos los que tienen vidas de pecado y tienen nietos, están lustrosos y todo se les da, etcétera, etcétera. Luego él entra en razón y dice, se llenó de amargura en mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Cuando se dio cuenta del fin de los impíos. ¿Y sabes cuál es el fin de los impíos? El infierno eterno. Y esto es de lo que Dios nos salvó. Esto sería suficiente para vivir alabándolo, al ver esta maravillosa obra de amor y misericordia, porque eso era lo que nos esperaba. Finalmente vemos que tu vida puede ser una vida bendecida porque en ella hay una correcta exhortación hacia otros. No te quedas con esto, buscas exhortar también a otros en los versículos 23 y 24. Leemos lo siguiente. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Así es una vida de exhortación a que otros también amen al Señor, que le crean, que vivan conforme a sus principios que están escritos en la Biblia, que confíen en Él, que sepan que no tienen por qué vivir esa vida miserable, sola, árida, que pueden vivir en una dependencia absoluta de Dios, que estén dispuestos a servirle. Nada trae más gozo en la vida que servir a Dios mismo. En una ocasión que vimos a un amigo en un viaje que hicimos, él se dedicaba a compartir literatura para la educación de niños y preguntándonos a los que estábamos ahí, había un amigo también con el que íbamos, de qué manera estábamos sirviendo al Señor. Y este amigo le dijo pues que en ese momento todavía no estaba sirviéndolo de ninguna manera y le dice, no puedes dejar pasar tu vida sin un servicio al Señor. No sé si caló en su corazón, en el mío caló fuertemente. Necesitamos servir al Señor y exhortar a otros a que sirvan al Señor y a que esperen en Él. Su confianza debe estar completamente en Él y esto fortalecerá sus corazones para cumplir con su ministerio. Cada creyente tiene un ministerio que realizar por parte de Dios. Y seremos efectivos en la medida que confiamos en Él y rendimos o mantenemos nuestra vida rendida
a querer hacer su voluntad. Una vida bendecida es una vida de fe en Dios, de una confianza en Dios, confianza en sus promesas, confianza en que el trabajo que tiene para mí es el perfecto, su voluntad para mí es perfecta y agradable. Y en la medida que lo vayas viviendo, lo confirmarás y te llevará a adorarlo, y te llevará a alabarlo, y te llevará a quererlo compartir a través de su evangelio a aquellos otros corazones que viven vidas desgraciadas porque precisamente no lo han conocido. ¿Estarás dispuesto a pedirle a Dios que te guarde en esa comunión para que esta vida de bendición sea creciente cada día? Esta debe ser nuestra oración. Había un hombre que padecía una enfermedad que con nada parecía curarse. Este hombre había trabajado en una extracción de carbón y en un lugar donde se vendía carbón y madera, perdón. Pero este hombre había cometido el pecado de sustraer dinero de ese negocio. Tal fue su gravedad que empezó con una enfermedad ligera y se agravó hasta que finalmente ya no podía ni siquiera trabajar. Llegó el momento en que se dio cuenta de su pecado, decidió confesárselo al Señor y después se dirigió al dueño de esta empresa para pedirle perdón por haber sustraído dinero de ahí. Entonces el señor dueño de esta empresa, le dijo: ¿estarías dispuesto a regresar a tu trabajo? El joven le contestó y le dijo: ¿usted podría confiar en mí después de lo que le dije? Él le dijo: bueno, para mí sería mucho mejor tener a una persona como trabajador, a un joven como tú, como trabajador, y después de haberte arrepentido, podría confiar más en ti que en otro que llegue y que ni siquiera conozca. Entonces el joven se llenó de tanto gozo, se vio tan liberado de haber confesado su falta, que hasta la enfermedad se le quitó. Sí, vivir en comunión con Dios trae una vida grandemente bendecida. Vamos a orar. Padre amado, agradecemos por cada persona que tú has permitido enlazarse a través de estos medios para escuchar este mensaje. También te agradecemos por todos aquellos que de manera diferida lo verán. Para que tú, Señor, que conoces nuestros corazones, puedas obrar en cada uno de nosotros, para examinar nuestras vidas y darnos cuenta qué es lo que hemos permitido que nos ha privado de tu bendición y qué es lo que necesitamos hacer para seguir viendo una vida bendecida por ti. Gracias, Dios, por haber hecho posible esta enorme bendición, por esta maravillosa obra de amor y misericordia que tú hiciste por nosotros al habernos dado a tu Hijo amado Jesucristo a morir en esa cruz por nosotros. Tú lo mereces todo, Señor. Toda la rendición de nuestra vida a ti. Guíanos a obrar en sensatez y día con día manifestarte esta rendición de nuestra voluntad a tus preciosos y perfectos planes, hasta que podamos llegar a la eternidad. En nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Bien, que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.